Evangelio de hoy. Viernes 31 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 26 al 34. Jesús decía, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Día y noche, duerma o se levante. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero el tallo. Luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. También decía, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo podemos representar? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas del mundo. Pero cuando es sembrada, crece y se hace más grande que todas las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprenderla. Y no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos. En privado, les explicaba todo. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas llenas de significado. La del crecimiento de la semilla y la del grano de mostaza. Ambas nos revelan la naturaleza del reino de Dios. Y la manera en que actúa en el mundo y en nuestras vidas. Jesús, con su infinita sabiduría, nos muestra a través de estas imágenes sencillas la profundidad del misterio del reino, que no sigue los parámetros humanos, sino los tiempos y los caminos de Dios. En la primera parábola, se nos dice que el reino de Dios es como una semilla que, una vez sembrada, crece por sí misma, sin que el sembrador comprenda exactamente cómo sucede. Esta imagen nos enseña que el reino de Dios no es fruto del esfuerzo humano, sino una obra de Dios mismo. Nosotros somos llamados a sembrar, a trabajar, pero el crecimiento y la fecundidad dependen del Señor. Es un mensaje de esperanza, aunque a veces no veamos los frutos inmediatos de nuestro esfuerzo. Dios sigue obrando en lo profundo, en el misterio del corazón humano y en la historia de la humanidad. Por otro lado, la segunda parábola nos habla del grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña, crece hasta convertirse en un arbusto grande, donde los pájaros encuentran cobijo. Esta imagen nos revela que el reino de Dios comienza con algo pequeño, insignificante a los ojos del mundo, pero con el tiempo se convierte en algo grande e imponente. Jesús nos enseña que la lógica del reino es diferente a la lógica del mundo. Dios obra en la humildad, en lo pequeño, en lo oculto. No busca grandes espectáculos ni manifestaciones de poder, sino que actúa con sencillez y discreción. El reino de Dios crece en lo oculto. Uno de los aspectos más importantes de estas parábolas es que el crecimiento del reino de Dios no es inmediato ni espectacular. Muchas veces esperamos que Dios actúe con rapidez, que los cambios sean visibles y evidentes. Pero Jesús nos enseña que su acción es como la de una semilla que crece silenciosamente bajo la tierra. En la historia de la Iglesia y en nuestra vida personal, este crecimiento a menudo es imperceptible. Esta enseñanza nos invita a confiar en Dios, a tener paciencia y a perseverar en la fe. A veces, podemos sentir que nuestros esfuerzos en la evangelización, en la formación de nuestros hijos, o en nuestra propia conversión no dan frutos. Pero debemos recordar que Dios actúa en su tiempo y a su manera.
Lo importante es seguir sembrando con amor, sin desanimarnos. La semilla es la palabra de Dios. En muchas ocasiones, Jesús compara la palabra de Dios con una semilla. Esto nos recuerda que la fe crece en nosotros cuando dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón. No basta con escuchar el Evangelio, es necesario meditarlo, interiorizarlo y permitir que transforme nuestra vida. Así como la semilla necesita buena tierra para crecer, nuestra alma debe estar preparada para recibir la palabra con humildad y apertura. La semilla del reino también se siembra a través de nuestras obras. Cada acto de amor, de servicio, de perdón es una semilla que Dios hará crecer en su debido tiempo. No siempre veremos los frutos de inmediato, pero debemos confiar en que ningún esfuerzo es en vano cuando se hace con fe y amor. El reino de Dios es universal. La imagen del arbusto que crece y da cobijo a los pájaros es una hermosa representación del reino de Dios, que acoge a todos los pueblos y naciones. En un principio, el Evangelio fue predicado a un pequeño grupo de discípulos en una región remota del mundo. Pero hoy en día la fe cristiana está presente en todos los continentes. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores se ha convertido en una iglesia universal. Esta parábola también nos recuerda nuestra misión como cristianos. Estamos llamados a ser un espacio de acogida y de amor para los demás. Nuestras comunidades deben ser como ese gran arbusto, donde todos encuentran refugio. La iglesia no puede cerrarse en sí misma, sino que debe abrir sus puertas a quienes buscan a Dios, especialmente a los más necesitados. La enseñanza de estas parábolas nos lleva a meditar profundamente en la forma en que Dios obra en nuestras vidas. La semilla que crece sola sin que el hombre entienda cómo es un símbolo de la acción divina en el mundo. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, nos cuesta ver los frutos de nuestra fe y de nuestro esfuerzo. Nos preguntamos si vale la pena seguir adelante cuando no hay resultados visibles, cuando la vida parece estancada o cuando las dificultades nos abruman. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el reino de Dios está en marcha, aunque no podamos verlo con claridad. La paciencia y la confianza son virtudes esenciales en nuestra relación con Dios. No todo ocurre según nuestros planes o en el tiempo que deseamos. Como la semilla en la tierra, el crecimiento espiritual es un proceso que lleva tiempo y requiere cuidado. Dios está trabajando en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra comunidad y en el mundo entero. Nuestra misión es confiar en Él y seguir adelante con fidelidad. El grano de mostaza nos ofrece otra poderosa lección. Lo pequeño tiene un enorme potencial. En un mundo que valora la grandeza, el éxito inmediato y el poder, Jesús nos recuerda que el reino de Dios tiene un inicio humilde, pero con una fuerza imparable. Esta verdad nos anima a no subestimar nuestras pequeñas acciones. Un gesto de bondad, una oración sincera, un sacrificio silencioso, una palabra de aliento pueden ser el inicio de algo grande en la vida de los demás. Dios toma lo poco que tenemos y lo convierte en una gran obra. En la historia de la Iglesia encontramos muchos ejemplos de esto. San Francisco de Asís comenzó su misión en la humildad y el anonimato, pero su entrega a Dios transformó la vida de miles. Santa Teresa de Calcuta inició su obra con pequeños gestos de amor hacia los más pobres y hoy su testimonio sigue inspirando a millones. Lo que parece insignificante a los ojos del mundo
Es precioso a los ojos de Dios. El reino de Dios, como lo expresa Jesús en estas parábolas, nos invita a confiar en que la obra de Dios sigue adelante, aun cuando no podamos percibirlo con nuestros propios ojos. Es un recordatorio de que Dios actúa en lo oculto, en el silencio, en lo pequeño. Nosotros, muchas veces, queremos ver resultados inmediatos. Buscamos pruebas tangibles de nuestra fe. Pero el Señor nos llama a vivir en la esperanza y en la certeza de que su gracia está obrando en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, podemos sentirnos desanimados al ver que nuestros esfuerzos parecen no dar fruto. Quizás oramos por la conversión de un ser querido y no vemos cambios. O intentamos vivir el Evangelio con fidelidad. Pero las dificultades nos hacen dudar si vale la pena. Es en esos momentos cuando debemos recordar esta parábola. La semilla crece por el poder de Dios, no por nuestra propia capacidad. Nosotros solo debemos sembrar y confiar en que Él hará su obra en el tiempo perfecto. El reino de Dios se expande de manera misteriosa, pero constante. Puede que a simple vista no notemos el crecimiento. Pero con el tiempo, la acción de Dios se hace evidente. Pensemos en la historia de la Iglesia. Comenzó con un pequeño grupo de discípulos en Galilea. Y hoy es una comunidad de creyentes en todo el mundo. Este crecimiento no fue por estrategias humanas, sino por la acción del Espíritu Santo, que ha guiado a la Iglesia a lo largo de los siglos. Además, la imagen del grano de mostaza nos habla de la paradoja divina. Dios elige lo débil para confundir a los poderosos, lo pequeño para realizar grandes cosas. Cronómetro igual a 1300. Jesús mismo nació en un pueblo desconocido, en un pesebre humilde. Y sin embargo, su vida cambió la historia de la humanidad. Así también Dios obra en nosotros, a través de nuestras fragilidades y nuestras limitaciones. No necesitamos grandes habilidades o riquezas para ser instrumentos de su reino. Basta con que le entreguemos nuestro corazón. Es importante recordar que, así como el árbol del grano de mostaza se convierte en un refugio para los pájaros, nosotros también estamos llamados a ser cobijo para los demás. Nuestra vida cristiana no es solo para nosotros mismos, sino que debe ser fuente de bendición para quienes nos rodean. Estamos llamados a ser hospitalarios, a acoger a los necesitados, a brindar amor y compasión, a ser luz en medio de la oscuridad. La parábola de la semilla que crece en secreto nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Muchas veces queremos controlar todo, entender cada paso del proceso y ver resultados inmediatos. Pero el reino de Dios no funciona así. Es un proceso que se desarrolla en lo oculto, en el silencio, en la paciencia. Nuestra tarea es sembrar con amor y perseverancia, confiando en que Dios hará crecer la semilla en su tiempo. Aunque no veamos de inmediato los frutos de nuestra oración, nuestras buenas obras o nuestro testimonio, podemos estar seguros de que Dios está obrando en los corazones de quienes alcanzamos con su mensaje. Por otro lado, la parábola del grano de mostaza nos recuerda que lo que a los ojos del mundo parece insignificante, para Dios tiene un potencial inmenso. Jesús nos enseña que el reino de Dios comienza con algo pequeño, con gestos de amor sencillos, con la disposición del corazón para servir. Así también ocurre en nuestra vida cristiana. Una oración sincera, un acto de misericordia,
Una palabra de aliento puede dar inicio a una transformación profunda en nosotros y en quienes nos rodean. No debemos desanimarnos si nuestras acciones parecen pequeñas, porque Dios es quien multiplica los frutos y convierte lo simple en algo grande. Por último, estas parábolas nos llaman a la acción. No podemos quedarnos solo con la reflexión, debemos ser sembradores del reino. ¿De qué manera estamos sembrando la palabra de Dios en nuestra vida y en la de los demás? ¿Confiamos en la acción de Dios o nos desesperamos cuando no vemos resultados inmediatos? Pidamos al Señor la gracia de ser tierra fértil, de tener paciencia en los procesos y de ser testigos vivos de su amor en el mundo. Que nuestra fe, aunque pequeña como un grano de mostaza, crezca y dé frutos abundantes. Las parábolas del Evangelio de hoy nos invitan a confiar en el poder de Dios y en la eficacia de su palabra. Aunque a veces no veamos resultados inmediatos, el reino de Dios está creciendo en lo oculto, en el corazón de cada persona y en la historia de la humanidad. Nuestra tarea es seguir sembrando con esperanza, sin desanimarnos, sabiendo que Dios hará crecer su obra en el tiempo adecuado. También nos llaman a valorar las pequeñas cosas, a no despreciar lo que parece insignificante. La semilla más pequeña puede convertirse en un árbol frondoso. Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, un gesto de amor pueden transformar vidas. Por eso, hoy debemos preguntarnos: ¿estoy sembrando la palabra de Dios en mi vida y en la de los demás? ¿Tengo paciencia para esperar los frutos en el tiempo de Dios? ¿Estoy dispuesto a ser un espacio de acogida y amor para quienes me rodean? Que el Señor nos conceda la gracia de confiar en su plan, de sembrar con fidelidad y de esperar con esperanza el crecimiento del reino en nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, tú nos has enseñado que el reino de Dios crece en lo oculto, en lo pequeño, en lo humilde. Danos la paciencia de los sembradores, la confianza de quienes esperan tu tiempo, y la generosidad de quienes siembran, sin esperar recompensa. Ayúdanos a ser tierra fértil para tu palabra, y a compartir tu amor con todos los que nos rodean. Que nuestras vidas sean testimonio del poder transformador de tu Evangelio. Amén.